25 de marzo de 2023, mi equipo y yo ganamos un torneo de debate académico con un solo argumento. Hemos hablado de una cuestión muy interesante porque voy a tratar de enseñaros cómo es posible ganar un torneo con un solo argumento. Entrecomillado, pero con un solo argumento. Pero antes de eso quiero contextualizar porque los que se han asido al canal o hayan visto algún otro vídeo probablemente hayan detectado que en esto no hay ninguna diapositiva de primera, han detectado bien, ni la hay ni la va a haber. En este vídeo es un vídeo más distendido. ¿Por qué este vídeo es más distendido? Porque es el primer vídeo de una serie de otras sesiones que voy a hacer en las que voy a contar experiencias personales que me han tenido en debate académico, sean experiencias en las que he fracasado, sean experiencias en las que he tenido un resultado pletórico, pero de ambas podemos extraer un aprendizaje, sea también positivo o sea negativo, y entonces lo quiero compartir con ustedes. En este caso, vamos a hablar del torneo de debate académico, la cuarta edición que organiza la Asociación de UJA, en debate en Jaén. Y cómo no son, dada lo corta que era la pregunta, ahora explicaré por qué, nos dimos cuenta de que difícilmente podemos sacar más de un argumento que tuviese calidad, y entonces diseñamos una estrategia que, si bien inicialmente fue de manera inconsciente, durante el curso del torneo nos fuimos conscientes de ella y entonces la supimos maximizar todavía más y optimizarla para que fuera funcional. Pero antes de eso, ¿por qué? ¿Por qué una pregunta es corta o cuándo podemos considerar que una pregunta sea corta? Va previo a la experiencia y a contar el aprendizaje para que podamos ver en qué casos podemos analogar este vídeo. Lo primero es por la temática. Si la temática habla, por ejemplo, del espacio, si la temática habla, por ejemplo, de algo que es muy novedoso o de algo que hay poco material, entonces inevitablemente el debate tenga argumentos que sean poco extensos o que probablemente se repitan. Un ejemplo de pregunta sería: ¿se ha beneficiado la industria del cine de las plataformas de streaming? En este caso, dado que estamos hablando exclusivamente de la industria cinematográfica, probablemente no podamos sacar argumentos muy originales o muy novedosos. Lo segundo es que la pregunta tenga una preposición de finalidad, es decir, lleve un para. Esto es positivo para, esto es malo para, etcétera. Cualquier ejemplo. Pero como lleva un para, te está imponiendo la finalidad y por tanto ya te está imponiendo la métrica del debate o sobre qué deberíamos debatir, lo que está limitando, restringiendo, oprimiendo cualquier otro argumento que se salga de esa idea inicial. Un ejemplo sería la pregunta de: ¿es conveniente el decrecimiento para frenar el cambio climático? En este caso, aunque el decrecimiento daría para otra serie de argumentos, exclusivamente traemos argumentos medioambientales. Y el tercero, que es justo el motivo por el que nace esta estrategia y el torneo al que fuimos, es uno más deliberado todavía que el segundo, y es que la definición que haya en la carta explicativa acorte el debate. Para aquellos que son nuevos, ¿qué es una carta explicativa? Una carta explicativa es un documento que escribe la asociación que organiza el torneo, algo vinculante, oficialmente no es vinculante, pero para muchos jueces sí que lo es, en el que dan una serie de contextualización sobre la pregunta, que sirva para, por ejemplo, tener definiciones, saber por dónde quieren que vaya el debate, si es de carácter nacional o es de carácter internacional, etcétera. Como una guía, un punto de guía para que los debatientes lo tengan más fácil y no se encuentren con un debate en el que cada uno piensa una cosa distinta. Entonces, la pregunta que nosotros debatimos en este torneo era, la voy a citar textualmente: ¿es ética la modificación genética del embrión tras el embarazo? A primera vista, la palabra ética implicaría argumentos, por ejemplo, de carácter filosófico o argumentos, por ejemplo, de carácter teológico. O era lo que inicialmente nosotros previmos. Era una pregunta muy extensa, porque cuando hablamos de la ética, podemos hablar de muchas cosas que implica la modificación genética, ¿no? De hecho, hay varios libros, como el de Michael Sandel, un filósofo, que habla de esto, habla de la eticidad que tiene y plantea una serie de argumentos filosóficos. Nuestra sorpresa fue cuando leímos la carta explicativa y la definición que se le daba a ética era beneficioso para la sociedad, si mal no recuerdo. No sé si era para la salud, creo que era para la sociedad o para el humano, para el ser humano. Del campo de la salud se daba esta definición a la ética. A- Aunque acortarse el debate tiene cierto sentido, porque en debate académico es difícil materializar los argumentos filosóficos o tener una evidencia que pueda cuantificar por qué una teoría filosófica por encima de otra es mejor. O sea, tenía un sentido.
Pero con lo que nosotros nos encontramos es que la pregunta era corta, porque ahora no podemos hablar de la ética en el sentido filosófico, sino sobre una ética utilitarista con base en, perdón, las consecuencias positivas o negativas que tuviese esto. Entonces, cuando esto ocurre, lo que acaba ocurriendo en el desarrollo de la línea, o en nuestra línea argumental, es que cuando saquemos un segundo o un tercer argumento, todo va a depender de ya un núcleo, un corazón, una matriz. En vez depende del primero o de una explicación que ya hemos brindado. Y si nos enfrentamos a un equipo que es habilidoso o que tiene suficiente agudeza, se va a dar cuenta de esto y fácilmente lo va a exponer ante el juez diciéndole que dado que dependemos de una premisa, si él refuta esa premisa, si él no la rebate, todo lo demás se cae y entonces él no tiene que hacer un ejercicio más profundo de refutar cada uno de los argumentos, sino ir al cuello de la premisa. Este era un torneo en el que nosotros esperamos que íbamos a encontrarnos con ese tipo de debatientes muy habilidosos. Entonces, no podíamos sacar una línea argumental que dependiese de una premisa o que dependiese de una explicación. No, porque vamos a perder y evidentemente queríamos ganar este torneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a contar la experiencia. Lo que ocurrió fue que de manera inconsciente pensamos una serie de argumentos. El primero era el médico, evidentemente positivo, todos los beneficios médicos, todos los beneficios para la salud que puede traer hacia las personas. Yo encontré uno que era climatológico medioambiental, que era básicamente, era una evidencia, o sea, sí estaba evidenciado, tenía el sistema ARE, que hablaba sobre cómo podíamos implantar genes de los animales, como por ejemplo los reptiles, que soportan mejor el calor, para implantárselo a los humanos y entonces poder soportar las altas temperaturas generadas por los problemas del cambio climático. Vale, es muy fantasioso este argumento, entonces, si bien había una evidencia, no lo iban a tirar. Entonces encontramos un segundo que, aunque mi profesor de biología se llevaría las manos a la cabeza, o cualquier persona que tenga mínimo conocimiento de biología, que yo no tengo, y a mí ya me chirriaba, era sobre cómo esto mejoraba la fertilidad, porque hacía que fuera más fácil agarrarse al útero a través de la modificación de los genes, y eso era positivo por los problemas de natividad que estábamos teniendo. Entonces, decidimos llevarlo, porque si bien era cierto que nos chirriaba, quizá algún equipo no tiene suficiente conocimiento como para darse cuenta. Y estábamos a la desesperada, necesitábamos un segundo argumento porque no había otra cosa que nos convenciese. Tenemos un primer argumento muy bien desarrollado, blindado, prerrefutado, con muchísima evidencia y al que dedicamos todo el grueso del debate, pero tenemos que llevar un segundo argumento porque en debate académico explícitamente llevar un solo argumento es menospreciado, creo, o en cualquier caso, nadie lo ha hecho en un periodo cercano al que yo he estado debatiendo, y entonces los jueces estarán sesgados al tener un rechazo inicial. Lo que no quita que yo quiero experimentar un día y ya a un debate con un solo argumento por ver lo que ocurre. Si pierdo, he perdido. Si gano bien y si me sale bien, bien, todavía más. Haré aquí un vídeo contando la experiencia. Cuando se ocurra, ya me quedan 3 años de carrera, así que puedo, 3 años de carrera como debatiente, así que puedo experimentar en el momento en el que yo quiera. El caso, lo llevamos y evidentemente dedicamos todo al primer argumento. Entonces nos salió bien, en la fase clasificatoria tuvimos mala suerte en los enfrentamientos, era fase de grupo, porque nos encontramos, si mal no recuerdo, con 3 equipos, que nosotros ya habíamos creado una lista de equipos potencialmente ganadores y 3 de ellos estaban ahí, pero que era Vigo, Comillas, Zaragoza. Creo que había un cuarto, pero no me acuerdo el tema. Si alguien pertenecía a esa fase de grupo y no me acuerdo, lo siento, es que fue hace un año y varios meses. En cualquier caso, tampoco creo que sea muy relevante. Nos salió bien la fase clasificatoria, perdimos un solo debate de primera ronda contra Comillas, pero así clasificamos como primero y fuimos el equipo con más ítems. Luego en cuarto nos enfrentamos otra vez a Comillas, pero era otro equipo de Comillas. Lo ganamos, en semifinales nos enfrentamos a Safa, un debate que yo pensaba que perdíamos, pero luego me contaron los jueces y fue medianamente claro que ganamos, pero la percepción que yo tenía fue que perdíamos. Lo pasé bastante mal, momentos previos a que se anunciase. Y luego la final fue contra la DUZ, contra Zaragoza de nuevo. Lo bueno de la final, que fue un debate muy reñido, de hecho fue 5-4. Nos habíamos enfrentado en la misma postura, con la misma línea argumental y ya le habíamos ganado. Pero sobre todo nos habíamos enfrentado el viernes. Y nosotros, como habíamos previsto a Zaragoza, como un equipo potencialmente ganador y al que
por haber estado en la misma fase de grupos que nosotros, solo nos lo encontraríamos en la final, no había otro camino posible, salvo que se hiciera un enfrentamiento raro, pero si se sigue la vía normal de enfrentamiento, solo nos podremos ver la final. Nosotros viernes por la noche, como tenemos la línea porque nos hemos enfrentado a ellos, dedicamos a hacer una línea counter. Todo evidencias específicas para su línea argumental. Ellos hablaban del masoicismo, si mal no recuerdo, mosaicismo, perdón, en Mateo, mi R1, que además le encanta todos los temas científicos. Él hace matemáticas, pero todo lo que te das con el medio ambiente, con la ciencia, le encanta. Bueno, matemáticas también es ciencia, pero se entiende lo que quiero decir. Se dedicó a mirar vídeos, a investigar, imprimimos evidencia al día siguiente. Es decir, tenemos pensado toda una amalgama de respuestas específicamente para Zaragoza. Zaragoza, evidentemente, tenía la misma línea argumental y en ese sentido nos salió bien, porque nos lo habíamos preparado y fue fácil. Es decir, si ya había salido bien la primera vez, la segunda teníamos más contenido al que responder y entonces nos pillaba de sorpresa. Aún así, pese a que fue un torneo que ganamos, fue una experiencia muy bonita. La primera vez que clasificamos a la Ledu ganando un torneo, personalmente creo que no me benefició. Porque yo estaba en un momento en que yo me había metido a debate parlamentario británico. Ya lo debatía de antes, pero me estaba saliendo cada vez mejor y me gustaba más. Entonces participaba en más competiciones. Y en debate académico existe un sesgo a que aquellos que hablan como en BP o que hacen BP son rechazados o no gusta, algo que no está muy bien visto. De hecho, una vez me he encontrado una casilla de ítems, que es como se valora una puntuación, en la que puedes restarle a un equipo si utiliza vocabulario de BP, de parlamentario británico, se conoce como la sigla de BP. Entonces yo, si bien considero que es una crítica estúpida y creo que yo no soy BP, solo hago BP mucho, pero no soy BP en académico, es cierto que yo en esa final debatí algo BP y creo que eso ayudaba a reafirmar a aquellos que lo rechazaban. Creo que no fue muy positivo. Quizás son paranoias mías, pero creo que no fue positivo la manera en la que yo me enfrenté a la final o la manera en la que yo decidí cómo iba a hacer el turno de la final, que fue el vídeo que está grabado y fue más visto. En cualquier caso, salió bien, fue una buena experiencia, lo ganamos. Esa fue la experiencia en el torneo de debate de la Universidad de Jaén. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué podemos extraer? Primero que lo hago y ahora os cuento. A ver, probablemente se hayan dado cuenta de cómo hacerlo. Dos argumentos. Un argumento chorra o un argumento poco profundizado. Un argumento que lo profundizamos muchísimo, al que damos toda la importancia del debate. Pero claro, esto con un juez bueno no hay ningún problema, porque un juez bueno no lo valora cuantitativamente, no por la cantidad de argumentos que haya. Si no, siempre ganaría quien trae 3 y entonces la gente traería 4 o 5 y sería exponencial. Lo valora por las contribuciones. ¿Qué contribuciones yo he entregado al debate para que ellos, una vez lo analicen desde fuera, consideren que gana uno o gana otro, independientemente del número de argumentos, refutaciones o contenido o evidencia? ¿Qué contribución es mejor que la otra? Entonces, si los jueces son buenos, esta estrategia es perfecta. Esta es la estrategia predilecta que debemos de llevar, porque ellos incluso muchas veces se van a dar hasta cuenta de que un argumento es señuelo. En semifinales, Marco Antonio, que es un juez de Granada, se dio cuenta y nos lo dijo que lo desecháramos todavía más, que le dedicáramos solo al primer argumento. Entonces, los jueces buenos se van a dar cuenta, no hay ningún problema. Entonces, ya sabéis la estrategia, si no la conocéis, no es problema. Pero claro, ¿qué ocurre con los jueces que son malos? Primero, antes de todo, como esto es una estrategia que se desarrolla a priori, es decir, antes del torneo, difícilmente es modificable durante el torneo, tenemos que ver si va a ser un torneo como a los jueces. No podemos encontrarnos allí con la cesta de huevos, no podemos encontrar ahí con el problema. Difícilmente podemos predecir que va a haber malos jueces, pero sí hay algunos parámetros que nos hacen como mínimo medirlo o como mínimo mm, sopesarlo. Lo primero es que en esa misma fecha simultáneamente se estén organizando dos torneos. Lo que ocurrirá probablemente es que los jueces más buenos se dividan entre uno u otro. Esto quizás no siempre se cumple, pero como mínimo es una razón por la que podríamos pensar que hay malos jueces. Lo segundo es porque quien organiza el torneo es o una asociación que es la primera vez que organiza y sobre todo está alejada. Está en una zona alejada donde solo hay debates, lo que significa que hay menos cultura del debate académico y por tanto difícilmente hay buenos jueces o de su propia asociación o cercanos. Si sumamos que está muy lejos o es caro llegar allí, difícilmente buenos jueces van a querer ir, salvo que sea un torneo que ofrezca algo muy positivo
o que pague a los jueces. Y esto no suele ocurrir. O la tercera razón es que conozcamos la organización. Ya hemos visto cómo ha organizado en ediciones anteriores y nos llama a jueces que nos gusten o nos llama a jueces que nos consideren buenos, que consideramos como buenos. Entonces directamente sabremos que probablemente sigan la misma, el mismo modo operandi y entonces envía jueces malos. Ahora, si hay jueces malos, quizás esta estrategia no es necesaria, porque un juez malo, o sea, yo sé que estoy utilizando mucho la palabra malo, esto quiere decir un juez poco experimentado, ¿vale? No malo per se, no existe tampoco una mala manera de juzgar como tal, vamos a decir alguien menos experimentado o alguien con menos capacidad analítica, para que se entienda. Probablemente no detecte que haya tres argumentos que dependen de una misma explicación o que son similares y no los acoplen. Probablemente no se den cuenta, entonces no es un problema si los jueces son malos. Pero asumamos que aunque los jueces son malos pueden darse cuenta o los equipos son muy buenos y van a detectarlo. Y tampoco queremos eso. Entonces, lo primero que podemos hacer, o lo primero por lo que no deberíamos tener miedo de utilizar esta estrategia, aunque tenga cierto riesgo, es por el flow del debate. Tanto por cómo lo hagamos nosotros, en el que vamos a priorizar claramente el primer argumento, como porque el equipo contrario, si es bueno, que son los equipos a los que tememos con esta estrategia, probablemente sea consciente o de que un argumento es señuelo o de que refuta eso, no va a ganar el debate, porque un argumento incoherente, que no responde a la pregunta, que no tiene nada de atingencia, no le dedique mucho tiempo al segundo, vaya por el primero, porque es el que sabe que tiene que rebatir para ganar. El primero es muy grande, el segundo es nada, no importa, irrelevante, ¿no? A lo mejor le dedican 10 segundos, 20 para que parezca que están refutando, pero todo vaya hacia el primer argumento y seguramente la conclusión también. Entonces, por el flow del debate, lo que va a ver el juez, o a lo que va a estar acostumbrado, como va a estar sesgado el juez con el material que tiene, es a olvidar, va a olvidar que existía ese segundo argumento y va a ir hacia el choque, nuestro debate fue el choque médico, el choque de si es beneficioso o no para la salud de las personas. Y se va a olvidar de ese segundo argumento de fertilidad, que no le importa a nadie, que nosotros no le hemos dedicado tiempo. Segundo, la pregunta es corta para ambos. Entonces, probablemente, aunque no sea deliberado, el equipo contrario también peque de un segundo argumento que dependa de muchas explicaciones del primero o que peque de no ser atingente. Entonces, si eso es cierto, si ellos no lo critican, aprovechamos esa crítica y la hacemos recíproca o no van a deliberar a favor de el segundo argumento o quien tiene más argumentos, porque los dos tenemos un segundo argumento o un tercero que no es nada profundo. Entonces no es un problema si los dos pecamos de lo mismo. Pero en cualquier caso, vamos a suponer que el equipo contrario no tiene esta estrategia, se encuentra un segundo argumento, estamos allí, no podemos cambiar esto y tenemos que ganar como sea porque no lo han detectado. O un equipo ya nos ganó en la ronda 2 detectándonos eso y ahora nos enfrentamos a él en las semifinales, en la misma línea, en la misma postura, sabemos que nos lo va a decir y encima nos juega lo mismo juez. Estamos jodidos. ¿Qué hacemos? Hacemos una ponderación elegante. Esto es algo que se hace en BP. Una ponderación es básicamente balancear. Yo no te refuto tu argumento, yo pongo mi argumento y te doy una razón de por qué el mío es mejor que el tuyo. Porque afecta a más gente, porque está mejor construido, porque el daño es más grande, lo que sea. Pero es mejor que el tuyo, por cualquier razón que yo entregue. Como decía, en debate académico no vamos a utilizar la palabra ponderación, por ahora, pero sí vamos a utilizar la figura de la concesión, que es algo que me enseñó mi formado Enrique Bajo y que él valora muchísimo. Si os juzga, utiliza la figura de la concesión. En BP, la concesión es trade-off. Para aquellos que hagan BP y quieran introducirse en académico, es lo que nosotros en BP llamamos el trade-off. En cualquier caso, utilizamos la concesión. Y nosotros, que ya sabemos que nos van a utilizar esa estrategia, desde la R2 y desde la conclusión, se lo concedemos y le decimos a los jueces y al equipo contrario. Le damos la razón. Tienen razón. Quizá este segundo argumento haya sido refutado, o mejor no decimos haya sido refutado. Quizá este segundo argumento no sea tan importante, pero ese segundo argumento es irrelevante ante el primero. El primero es el bloque, el importante, el ganador, el que va a ayudarnos a todos porque habla de la medicina de la salud. Es como muy importante. Y eso es lo que tenemos que hacerle ver al juez. Que el segundo argumento lo podemos desechar, que le damos toda la razón al equipo contrario. Lo ha refutado, te lo lleva muy bien, perfecto. Primer argumento, este es el ganador y este es el que voy a dedicarle tiempo. Y le concedemos que, si bien el segundo argumento no afectaba tanto como decíamos, el primero es el importante. Y entonces el juez puede que incluso valore que estamos concediendo, que estamos siendo
generosos o que estemos siendo eh, como no sofista o no monólogo, no vendo a venderte lo mío, sino como que me doy cuenta de que esto es un debate y que te puedo conceder algo, pero a su vez te explico que lo otro es mejor y no simplemente trato de llevármelo todo y decir que gano por todo, sino que evidentemente no puedo ganarlo todo. Entonces, el juez incluso puede que lo valore positivamente. En cualquier caso, esto es una estrategia que no funcionó. Yo no voy a prometer ni quiero que me echéis la culpa si lo hacéis y no funciona. Yo solo vengo a exponer mi experiencia y consejos sobre cómo llevarlo. Si os ha gustado, podéis comentarme en los comentarios si lo habéis hecho, si os ha parecido una buena estrategia, si nunca vais a hacerla, o cualquier otro comentario si os ha gustado o no el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Yo espero que os haya servido de corazón.